Voy a ser honesta contigo desde el principio. Esto no empezó con una pasión por el perfume. Empezó con postpartum rage y con una mata de philodendron que pedí por Etsy. Cuando la gente habla de postpartum depression, uno se imagina una mujer llorando en cada esquina de la casa, por aquí, por allá, moping around. Y sí, sí, eso existía en mí, definitivamente. Pero de lo que nadie te habla es de la rabia que te da. El postpartum rage es diferente. Es despertar con una irritabilidad que no tiene nombre. Es sentirte atrapada en tu cuerpo, en tu casa, en tu rol. Es estar bien y no estar bien al mismo tiempo y no saber explicarle eso a nadie porque, ¿qué le vas a decir? Se supone que estás feliz. Y sí, créeme, yo estaba feliz. Mi niña es mi milagro, es mi amor más grande, pero que hayan dos realidades o dos truths a la misma vez no significa que no sea así o que no haya sido así. Two things can be true at the same time. And those two things were true for me. En ese momento mi mente necesitaba una distracción, algo que yo no tenía. Necesitaba algo que fuera mío, además de mi hija. Algo que mi cabeza hiciera clic, se pudiera enfocar o distraer. Entonces empecé con las matas. Un día en Instagram vi un Philodendron Pink Princess. Una mata rosada, dramática, absolutamente absurda. Y dije, necesito esa mata. Encontré en Etsy en un precio que no era absurdo, gracias a Dios. La ordené y cuando llegó, esa se convirtió en mi posesión más preciada en ese momento, además de mi hija y mi esposo. La pude mantener viva y eso a mí me importó más de lo que puedo explicarle a ustedes en este momento. Entonces quise comprar más y más y más. Llegué a tener 100 plantas en mi casa, aquí en San Luis. 100. Y no me arrepiento. Ahora tengo más o menos, yo diría que 80, un poquito menos por ahí. Pero en ese momento, como ahora, las matas me hacían sentir cerca de mi abuela, porque mi abuela las adoraba. Y me daban algo que hacer con las manos, algo que cuidar que fuera diferente a mi bebé. Era, yo era tranquilo, verde, me encanta el verde, me tranquiliza, me decora la casa. Para mí eso fue algo maravilloso. Y mira, para que entiendas bien el pasón que hay en mí, te tengo que contar algo. Antes de todo esto, yo era fotógrafa. Me especializaba en women's portraiture, en conceptual photography, que es como fine art, pero en fotografía, como cuadros en fotografía. Es algo que en este momento la gente diría que es AI, pero no, no era AI, ni siquiera existía en esa época. Era algo que yo hacía con intención, con pasión. No era mi hobby, era lo que me inspiraba, era mi trabajo. Yo hacía fotos a mujeres, hacía bodas, hacía eventos, pero lo que más me encantaba era trabajar con modelos y otras artistas en la comunidad. Pero cuando llegó el 2020, paré. El mundo se cerró y yo me cerré. Dejé la cámara. Estando embarazada encontré otra cosa para hacer con manos. Ok, sin change. No, pero en serio. Hornear, baking. Empecé con macarons y si tú sabes algo de macarons, saben que son de las cosas más técnicas, frustrantes y delicadas que puedes intentar hacer. El clima afecta el resultado, la humedad afecta el resultado. Tienes que pesarlo con gramos, el huevo, la almendra, el azúcar. Y eso me encantó, esa precisión, ese proceso, esa práctica de trying it over and over again until I got it, until I almost perfected it. And then I began to experiment. Y luego intenté hacer cakes. La decoración, la estructura, la técnica.
Me puse seria con eso también, aprenderlo. Estuve horneando prácticamente casi hasta la última semana antes de parir. Pero esa soy yo. Cada etapa de mi vida me trae algo nuevo para aprender, algo nuevo para crear. Las manos siempre tienen que estar haciendo algo. Un martes cualquiera, mi mamá me regaló 2 botellas de perfume. La primera era Chanel No. 5, su perfume favorito, su signature perfume, el que ella usó toda su vida, pero con los años se le había vuelto demasiado fuerte, demasiado intenso para ella. Entonces me lo regaló a mí como algo precioso de su colección, algo suyo que me lo estaba pasando, like handing it down to me. Mira, la cosa es que ella no sabe que no lo soporto. I hate Chanel No. 5. Chanel No. 5 tiene lo que en el mundo de los perfumes se llaman aldehydes. O en español, creo que se diría aldehídos. No estoy segura, corríjanme si ustedes saben. Y para que no tengas que ir a Google, los aldehydes son compuestos que le dan al perfume ese olor jabonoso, empolvado, un poco metálico, limpio, pero denso a la vez. Ese es el olor que le da a una mujer. El wow factor to some noses, para algunas narices, para mí no. Pero imagínate esa mujer que entra a ese cuarto, esa casa, whatever, a location, a place, any place, y lo llena todo. Ahí llegó. Es icónico. Chanel No. 5 es histórico. El man y yo leímos la historia y eso es. Pero para mí, con mi nariz es demasiado. Me revuelve el estómago, me dan ganas de vomitar. I literally gag. Tengo la botella en mi colección. La he intentado de oler varias veces a lo largo de los últimos años porque me siento culpable. Porque mi mamá me lo regaló. Ella lo adoraba. No puedo, realmente no puedo. La segunda botella era La Vie Belle de Lancôme. Ese es más dulce, más accesible, reconocible. Y yo diría que demasiado genérico para mí. Quizás demasiado familiar. No lo sé. Pero ninguno de esos era yo. La botella de La Vie Belle era una edición limitada y algo en ese diseño me estuvo extraño. Empecé a buscarlo, me detuvo. Empecé a investigar esa botella, dónde era, cuándo la habían hecho, dónde la habían vendido, cuántas existían. Imagínate que terminé en chat o en servicio al cliente en Australia preguntando sobre esa edición específica. Así funciona mi cabeza. No hay término medio. De ahí llegué a otras marcas de perfume, luego encontré los perfumes indie, marcas pequeñas, independientes, hechas por personas reales con una visión específica, como Giant Corporation, un conglomerado enorme, y me enamoré de esos perfumes. Y aquí tengo que ser honesta, empecé a gastar dinero en perfumes. Desafortunadamente para mi esposo y para mí. Aunque Germán tampoco diría yo que se pueda quejar tanto, porque ahora tiene su propia colección de perfumes. Aunque a él le gustan los perfumes gratis. Gratis porque en esa época yo tenía Perfume Review Account, una página de reseñas, un podcast que se llamaba It Makes Sense Podcast, donde yo hablaba de perfumes, entrevistaba a los dueños de los brands, de los indie brands, y me mandaban perfumes gratis para hacer reseñas. Ese proceso de oler, analizar, escribir sobre un perfume, lo que te hace sentir, lo que te imaginas sobre ese perfume, era chéverísimo. Hice muchos amigos durante ese tiempo. Muchos de ellos eran indie perfumers. Y estas personas yo aprendí que hacen su trabajo con amor, con mucha intención. Muchos de sus perfumes tienen historias y están inspirados por algo. Esa comunidad es hermosa y existe
realmente para mí es increíble. Pero en algún punto, después de tanto aprender, de tanto leer, yo dije, yo puedo hacer esto. Créame que no es fácil, es lo mínimo. Hay muchísimo que aprender. Y mira, yo he aprendido muchas cosas en mi vida. Pintura, dibujo, fotografía, a pintar muebles, antiques, hacer macarons, hacer bizcocho, maquillaje artístico. Aprendí a cuidar plantas. Me encanta el social media, aprender cómo hacer social media, cómo hacer videos. Cada vez que le veo el potencial a algo, me engancho, no paro, no sé parar. Entonces compré una clase de perfumería. Empecé a mezclar y no paré. Pero créeme que el perfume solo no explica completamente lo que estaba pasando en mí. Yo extrañaba y aún extraño Puerto Rico. Llevo 27 años, actually 28 en el Midwest. Salí de Mayagüez siendo niña y hay cosas que se van borrando despacio, sin que te des cuenta. El olor del ambiente cuando llueve en un lugar tropical, esa humedad específica de la isla, o las plantas que solo existen allá, cosas que no puedes describir con palabras, pero que tu cuerpo recuerda. Y me dije a mí misma, me pregunté a mí misma, ¿y si puedo guardarlo? ¿Y si puedo hacer algo con mis manos que sea intentional, que pueda ayudar a mantener la cultura viva para mí, para mi hija, para todos los que estamos lejos y sentimos que algo se nos está escapando poco a poco de las manos? Y así es que nació Salt Rain Studios. Todavía no lo he lanzado, estoy en el proceso construyendo la fórmula, trabajando en el aesthetic, en el branding, dándole esa forma a la marca. Va a ser pequeña, artesanal, hecha a mano, por mí aquí en San Luis. El nombre de Salt Rain Studios viene del mar Caribe, del yunque, la sal del océano, la lluvia constante del bosque. Y pues, studio, porque es arte, no es producción en masa. Toda la colección está inspirada en Puerto Rico, en la diáspora, en lo que cargamos y en lo que intentamos no olvidar. Pero no se preocupen, yo les voy contando mientras lo construyo. El mundo del perfume me sacó del postpartum depression y me alejó del postpartum rage. Fue un plan, no lo busqué. Fue una botella que me regaló mami de edición ilimitada. Perdón, de edición limitada. Y un chat con alguien en Australia. Y mis obsesiones que no puedo parar. Y ahora estoy aquí intentando embotellar una isla. Todavía no lo he logrado, pero sigo intentándolo. Y de eso vamos a seguir hablando en los próximos capítulos. Como ya saben, voy a hablar con Germán, con familiares, voy a hablar con otras personas de la comunidad. Un poquito de todo. Aquí en Dímelo Boricua les vamos a dar todos los chismes en la comunidad de San Luis. Esto es Dímelo Boricua. Yo soy Rocío. And if this resonated with you, sígueme para que no te pierdas lo que viene, no te pierdas los chismes. Voy a seguir hablando de todo lo que yo pueda. Y no solo de Puerto Rico, también de personas con otras culturas y de otros países. Porque yo creo que muchos de nosotros sabemos lo que significa intentar guardar nuestro país o nuestra cultura en una maleta, o en mi caso, en una botella. Ahora tú cuéntame, ¿hay un olor que te transporte a tu país cuando no estás allá?